Siria rechaza rotundamente las declaraciones del portavoz del gobierno iraquí sobre las explosiones del pasado miércoles. El nuevo crimen israelí causa la muerte de 3 hermanos palestinos y la herida de 9 por una incursión desatada contra Rafah. 9 soldados estadounidenses pierden la vida y Karachi encabeza los resultados de las elecciones parciales presidenciales afganas. Buenas noches, bienvenido a nuestra ronda de noticias desde Damasco. El hermano y vecino Irak ha sido y sigue siendo objetivo de explosiones terroristas. La más sangrienta ocurrió el pasado miércoles. Al mismo tiempo en que las explosiones atentaron contra los ministerios de Exteriores y Finanzas iraquíes, la rama iraquí de la organización Al-Qaeda asumió la responsabilidad de dichos atentados mediante un informe emitido en la página web y transmitido por las agencias de noticias mundiales. Las explosiones causaron considerables dolores a Siria, quienes las condenó enérgicamente calificándolas de terroristas y muy dolorosas, reafirmando el pleno respaldo sirio a todo lo que puede preservar la integridad del territorio y del pueblo iraquí y en preservar su estabilidad y seguridad. Es muy lamentable que el gobierno iraquí lance apresuradas acusaciones cuyas raíces dependan en discrepancias internas y quizás de agendas externas. Los comentaristas sobre la rápida actitud del gobierno iraquí hicieron referencia a las declaraciones del primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, quien atribuyó las detonaciones del miércoles a la diferencia existente entre los grupos políticos. Aquí surge la suma necesidad de trabajar a fondo más que nunca para materializar la reconciliación nacional a fin de unir la fila de los iraquíes para que puedan hacer frente a todos los atentados, amenazas e intentos que apuntan contra la estabilidad e integridad de Irak y la seguridad de su pueblo. Siria rechazó contundentemente las declaraciones del portavoz del gobierno iraquí a raíz de los sangrientos atentados de Bagdad que causaron la caída de numerosos hermanos iraquíes entre muertos y heridos. Una fuente oficial siria dijo que la República Árabe Siria condenó enérgicamente dichas acciones criminales e informó a la parte iraquí su disposición de recibir a una delegación iraquí para que presente las pruebas sobre los supuestos autores de dichos atentados, considerando lo transmitido en algunos medios de prensa iraquíes al respecto de una acusación prefabricada para obtener fines políticos internos. La fuente aludió a las contradicciones en las declaraciones de los responsables iraquíes sobre ese tema y manifestó que Siria decidió llamar a consulta al embajador iraquí en Damasco después de que las autoridades iraquíes hayan llamado a consulta al embajador de Siria en Irak. La fuente concluyó que Siria siempre ha reiterado su interés en lograr la integridad del territorio y del pueblo iraquí y en preservar su estabilidad y seguridad, y lamenta que las relaciones entre Siria e Irak dependan en discrepancias internas y quizás de agendas externas. El Consejo de Ministros debate varios temas de fomento y servicios y escucha a un panorama político del ministro del Exterior, Walid al-Muallem, sobre los últimos acontecimientos regionales e internacionales. Durante su sesión semanal encabezada por el presidente del gobierno, Mohammad Najjaty, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley que modifica algunos artículos de la ley número 22 que estipuló la fundación de la Junta de Mercados y Bolsas de Valores Siria. La modificación de dichos artículos apuntan a desarrollar el mecanismo de trabajo de la Junta y reforzar su rol en regir y supervisar las empresas financieras y las labores de las bolsas de valores. El Consejo aprobó también el proyecto de ley que ratifica el entendimiento firmado entre Siria y Kuwait para que el Fondo Kuwaití de Fomento Económico financie el estudio técnico del proyecto de llevar el agua del río Tigres a la ciudad de Hasaka y para revivir al río Jabur. De igual manera, los ministros aprobaron el plan agrícola de la actual temporada 2009-2010. Durante la sesión, el ministro del Exterior, Walid al-Muallem, expuso un panorama político en el cual abordó la evolución de la actual situación y los últimos acontecimientos regionales e internacionales. Por último, el Consejo debatió varios temas de fomento y servicios relacionados con las labores de los ministerios de Salud, de Industria, de Enseñanza Superior y de Agricultura. En Palestina ocupada, 3 palestinos cayeron mártires y otros 9 resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, cuando aviones bélicos del ejército de ocupación israelí lanzaron un misil en un túnel del barrio Al-Brasil, en la localidad de Rafah, ubicada en el sur de la Franja de Gaza.
Ese crimen israelí viene horas después de que los soldados sionistas hayan asesinado a un agricultor palestino y herido a otro mientras trabajaban en sus tierras agrícolas en Bet Lahia, al norte de la franja. Las facciones de la resistencia palestina responsabilizaron a la ocupación de las repercusiones del crimen y acordaron responder a los crímenes de la ocupación y frenar cualquier nueva agresión israelí. En ese sentido, el miembro del Consejo Legislativo Palestino del movimiento Hamas, Mushir al-Masri, dijo que el pueblo palestino no se quedará con los brazos cruzados ante los crímenes israelíes, aclarando que la resistencia determinará el lugar y el tiempo de su respuesta. Por su parte, el movimiento de la Yihad Islámica manifestó que la escalada agresiva israelí muestra las verdaderas intenciones de la ocupación de desatar una amplia agresión contra la franja. Así, y en respuesta a los continuos crímenes israelíes contra el pueblo palestino, las brigadas de Saladino anunciaron que habían enfrentado a una fuerza militar israelí que intentaba irrumpir en la localidad de Al-Amur, al este de Rafah. El gobierno de ocupación israelí prosigue su política de judaización de la ocupada ciudad de Jerusalén, tomando medidas que apuntan a cambiar los rasgos árabes de la ciudad y a limitar la presencia árabe en la misma. La Junta de Apoyo al-Aqsa hizo un llamado a la solidaridad con el pueblo árabe palestino en su continua lucha y su firme resistencia para defender la sagrada mezquita de Al-Aqsa en una de las etapas más peligrosas que atraviesa la ciudad. La organización Viva Palestina convocó a una manifestación urgente para protestar contra la visita del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a Bretaña. En un comunicado, dicha organización afirmó que Netanyahu tiene claras intenciones de ampliar las colonias judías en Cisjordania y de intensificar el bloqueo impuesto sobre el pueblo palestino. Así señaló que el último mandato de Netanyahu como primer ministro fue escenario de una serie de crímenes de guerra y de un incalculable número de violaciones a la ley internacional. Viva Palestina llamó a la necesidad de la participación activa en dicha manifestación por parte de todos los libres del mundo. Mientras aumenta la tensión en el escenario afgano y en el medio de estrictas medidas de seguridad debido a la celebración de las primeras elecciones presidenciales bajo la ocupación norteamericana, la Comisión Electoral informó que anunciará los resultados parciales de las elecciones presidenciales que fueron celebradas la semana pasada. Mientras tanto, el senador demócrata Russell Feingold pidió al presidente Obama fijar un cronograma para la retirada de las fuerzas de Afganistán. Asimismo, 4 soldados norteamericanos perdieron la vida en una explosión dentro de una bomba en el sur del país, lo que asciende a 41 las cifras de soldados norteamericanos muertos en lo que va de mes. Durante la sesión de juicios de los provocadores de los disturbios en Irán, la Fiscalía General iraní dirigió acusaciones a 7 personas de provocar el desorden en colaboración con medios de prensa extranjeros y de estar implicados en los disturbios que tuvieron lugar tras las elecciones presidenciales en el país. Por su parte, uno de los acusados se disculpó ante el tribunal por haber causado daños a las instituciones públicas, pidiendo perdón al pueblo iraní y presentó su renuncia del partido opositor al que pertenece. Llegamos al final del noticiero recordándoles los titulares. Siria